La única manera de encontrar perdón es previamente buscando entendimiento. Entonces, cuando uno entiende que hay un motivo para todo lo que se hace, lo que hacemos nosotros, lo que hacen los demás, es que uno puede llegar a perdonar. Pero cuando uno no tiene esa comprensión, ese entendimiento, cuando uno no ha llegado a las raíces, a los orígenes que han movido determinadas acciones, es difícil que podamos llegar a perdonar, ¿no? Entonces, bueno, para mí, para gestionarlo, uno tiene que entender el porqué. Para todo hay un porqué. Vuelvo a esta imagen. ¿No vieron cuando a Jesús le clavaban un clavo y dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? Em, Obviamente que Jesús no tiene que decirle a Dios quién tiene que perdonar y quién no. Es decir, él estaba diciendo que él lo perdonaba porque no sabe lo que hace. Entonces, uno tiene que entender que somos imagen y semejanza del Creador, somos encarnación de amor, todos. No juzguen el ser que somos por las acciones egoístas que se manifiestan y se expresan a través de nuestra personalidad, ¿no? Porque uno confunde, uno piensa, ¿cómo puedo perdonar a esta persona que es delincuente, que es agresiva, que es malvada, que es abusadora, bueno, que es criminal? ¿Cómo puedo yo perdonar eso? Pero por eso vuelvo a palabras del Padre. Al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Entonces, entendamos, somos todos hijos de Dios y podemos llegar a ser pecadores y el pecado es un error, pero entendamos cuál es el error, qué es lo que llevó a una persona, qué es lo que me llevó a cometer un error o el error o a reiterar este error o a creer que esto que hoy entiendo como un error era el acierto o era lo que correspondía, ¿no? Porque hasta que me di cuenta, antes lo hacía de una manera como natural o común. Hoy me doy cuenta que está mal y me propongo cambiarlo. Y me estoy esforzando y lo voy consiguiendo, pero no puedo perdonarme lo que he hecho. Y no puedo cambiar lo que he hecho, puedo cambiar lo que soy y lo que hago y puedo mejorar lo que estoy haciendo para mejorar también el futuro que vivo en el cual convivo con las demás personas. Entonces, poder perdonarse es difícil si uno no tiene entendimiento del porqué del error, el origen. No lo justifico, porque lo que está mal está mal. No es que le buscamos un justificativo para defenderlo, sino que buscamos conocer el porqué, qué es lo que nos indujo a hacer lo incorrecto o qué es lo que indujo a otra persona a hacer lo incorrecto, para poder primeramente perdonar, porque entendemos que no sabe lo que hace. Ningún ser, como estoy diciendo, somos un desprendimiento de amor del Creador. Ningún ser viene a la existencia a hacerse daño o a hacerle daño a otro, ¿no? Entonces, a ver, esto decirlo es fácil, solo palabras. Eh, Entenderlo ya no es tan fácil. Aceptarlo no es tan simple, ¿no? Tomarlo en conciencia y demanda de todo un tiempo de estudio, de estar y de entrar en la realidad del ser que somos. Entonces, tal vez con las palabras, ojalá y pueda saciar la necesidad, ¿no? De quien pregunta y sea útil. Pero igualmente mis palabras no otorgan conciencia. La conciencia la obtenemos nosotros cuando llevamos a la práctica y obtenemos nuestros propios resultados. La conciencia es la cosecha, es decir, no es la promesa de cosecha, ¿no es cierto? O la claridad, la expresión de lo que vamos a poder cosechar dicho por alguien, sino que es nuestra propia cosecha. Entonces, vamos a sembrar lo que entendemos es buena semilla, es decir, lo que podamos entender como una verdad es lo que llevaremos adelante.
y eso es lo que, habiéndolo sembrado, un día nos dará esa cosecha. Pero tenemos que entender de base que es difícil perdonar si no hay comprensión y no hay aceptación de que hay un origen para hacer lo incorrecto y hay un tiempo. A ver, yo no estoy ajeno porque un día la conciencia me llamó a retomar con mi camino espiritual, a haber cometido errores antes de eso, y no quiero decir que a partir de eso no los cometí o no los cometo, ¿no? Entonces, eh, voy viendo que muchos errores que cometí y que cometo tienen un origen, tienen un porqué, tienen una base, y a veces tienen que ver con la falta de trabajo, con la desatención, con la costumbre o la inercia de estar haciendo, por la falta de atención. Tomo y acepto como naturales algunas cosas que después, cuando las miro más detalladamente, me doy cuenta que no son parte de mi naturaleza, sino que han sido una posición cómoda a través de mi personalidad y por eso lo expreso. Bueno, pero al fin, este análisis me lleva a poder encontrar y a poder practicar o vivir el perdón, porque estoy entendiendo que no es eh, algo intencional. A ver, quisiera poder aclarar esto, porque hay personas que se las ve que tienen la inteligencia puesta al servicio de hacer daño, parece, porque es lo que hacen constantemente, ¿no? Yéndonos a los extremos de personas que tal vez viven de esa manera. Pero no es algo que sea la necesidad y propósito de algún ser, sino que tiene que ver con, a lo mejor, ya la falta de comunicación entre el ser y la conciencia de ese ser y sus vehículos de expresión o su personalidad demasiado ya controlada por el ego. Entonces, la mente está más a disposición del ego y la personalidad eh, teñida por ese ego, y entonces hay una inteligencia, porque la mente está siendo utilizada por el ego, y se ve que la persona, se puede ver, tiene con inteligencia, hace y ocasiona el daño que ocasiona. Entonces a las personas les cuesta juzgar esto, pero, es decir, juzgar, perdón, perdonar esto. Les cuesta perdonarlo porque ven que hay una inteligencia, que hay una intencionalidad, que hay un propósito, que hay una premeditación a la hora de hacer lo que se hizo. Pero más allá de esto está el Jesús que dice, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace, porque en realidad no tiene conciencia de lo que está haciendo. Está pensando que en lo que va a obtener inmediatamente, pero no en lo que se está cargando porque desconoce de las leyes del karma o de la vida existencial, ¿no? Conoce de esta vida pasajera y piensa y cree saber qué es lo mejor para él o lo más conveniente en ese momento. Hay muchos análisis que son como muy superficiales. Si vemos desde lo espiritual, esto es algo individual, ¿no? Para quien pregunta o para quien se hace la pregunta. ¿Se puede perdonar? Bueno, si nos quedamos en que vimos que la persona lo pensó y lo hizo a propósito, hay personas que en esa actitud no lo pueden perdonar porque se dan cuenta que lo pensó y que lo hizo. Y que yo juzgo a la persona que hizo lo incorrecto porque yo no haría lo que esa persona hizo, porque yo entiendo que es incorrecto. Pero que yo lo entienda que es incorrecto, ¿por qué me hace pensar esto que la otra persona lo tendría que entender también? ¿Yo lo entendí siempre o lo entendí a partir de un momento en el que me di cuenta? Y si lo entendí siempre, porque así me lo transmitieron mis padres, mi entorno, eh, esto igualmente va a hacer que los demás entiendan lo mismo si no crecieron en mi ambiente, en mi espacio, en mi familia. Entonces, primero tengo que perdonar, entendiendo y sabiendo que no saben lo que hacen, porque si no perdono, justamente a partir de no saber perdonar, es que me cuesta ver y acercarme con el fin de ayudar
a, a, a modificar, a cambiar esa realidad de un comportamiento inapropiado, sean los demás o sean en mi propia vida. Entonces, yo hice cosas las cuales cargo hasta el día de hoy, como cualquier persona o como tantas personas, que sé que fueron incorrectas, pero no puedo cambiar lo que hice. Es decir, puedo cambiar lo que soy, como dije. Entonces, aprender de lo que hice y aprender que lo que hice y puedo distinguir estuvo mal. Y hoy, si me toca una situación similar, parecida o cercana, la llevo adelante conforme a lo que aprendí de aquella experiencia y lo que hoy puedo entender que está bien. Si no me puedo perdonar lo que hice, difícilmente pueda cambiar lo que soy o pueda marchar por la vida sintiendo cierto alivio que va creciendo, ¿no? Porque voy dejando detrás mi pasado. Dejarlo no es olvidarlo, hay que aprender y hay que distinguir, porque por ahí no es solo dejar de mirar para dejar de sentir dolor o culpa. Entonces, ¿cómo trato con esa culpa? ¿Cómo encuentro un perdón? Bueno, ¿cómo me redimo? Aprendiendo. Entonces tengo que aprender de lo que pasó. Tengo que entender que todo tiene un motivo, tiene un porqué. Esto, vuelvo a repetirles, y ya en otras oportunidades les dije y recién, y vuelvo a reiterar, son palabras del Padre, ¿no? Al pecado hay que verlo como un error, pero al pecador como un hijo de Dios. Entonces, hay que ver que cometimos muchos errores, pero tenemos que saber perdonarnos aprendiendo. Y tenemos que saber perdonar, entendiendo que falta aprender. Y si falta aprender, ver qué podemos hacer nosotros para ayudar en ese aprendizaje. Si nosotros no ayudamos a que las cosas cambien, nunca vamos a encontrar un perdón, nunca vamos a encontrar un alivio y siempre vamos a seguir sintiendo culpa o a estar culpando a otros por lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender. Yo les puedo asegurar, no es el caso, no se va a dar, aunque mucha gente lo piensen, pero que Jesús, si tuviese que volver y porque fuese necesario, lo volvería a hacer y no tiene un resentimiento con el que le clavó el clavo, ni con el que lo vendió, ni nada de esto, ¿no? Es decir, son de alguna manera manifestaciones de la inconsciencia humana, más cercanas dentro del grupo de discípulos, más alejadas, pero es la realidad de esa falta de trabajo interno apropiado en muchos y esa ausencia total a veces de trabajo interno en otros tantos. Pero él no siente que sea culpable el que le clavó el clavo o la lanza en el costado de su muerte, ¿no es cierto? O el Judas que lo traicionó. Si no lo hacía Judas, lo iba a hacer alguien más. Es decir, Judas no lo llevó a la cruz. Es simplemente el símbolo de la materia y su importancia y su fuerza, su preponderancia, pero si no hubiese sido él, hubiesen sido otros, porque al fin los que lo mataron, los que lo clavaron, los que lo juzgaron, los que lo acusaban, no era él. Entonces fue simplemente un medio para que todo lo que andaban por detrás, complotados para terminar con su vida, lo hicieran. A ver, perdón, por ahí parece me fui un poco, pero tiene que ver con esta cuestión de que, lo quiero poner ahí como ejemplo porque siempre es el mejor de los ejemplos, Jesús, no está culpándolo ni al discípulo, ni a Caifás, ni nada. Es decir, no está culpándolo, sabe que son inconscientes de lo que están haciendo, de que lo que hacen va en contra de ellos. Imagínense, el maestro que sabe que es la luz del mundo,
sabe, y por eso también lo dijo, ¿no? Es decir, si esto hacen ahora que la luz está con ustedes, lo que será cuando la luz ya no esté. Es decir, es lo que el maestro está viendo. Entonces se da cuenta que no saben lo que hacen, ¿no? Lo pongo como ejemplo, porque ese ejemplo, vuelvo a repetir, pero es un ejemplo que tenemos que tomar y seguir de acuerdo a nuestra posibilidad, a nuestro entendimiento. O sea, no estemos culpando, no carguemos con culpas tan solo por pensar de que eso tenemos que hacer, porque es lo que asumimos, que somos culpables, y que, porque esto no nos libera de la responsabilidad, ni nos exime de volver a caer. Es decir, no nos acerca de no nos aleja, perdón, de la equivocación el sentir culpa por algo que hicimos mal. Lo que nos va a alejar cada vez más del error, de la equivocación, es la conciencia. Es decir, tomar conciencia de lo que hicimos. Si somos conscientes de que lo que hicimos es incorrecto, entender qué es lo correcto para poder seguir lo que entendimos, lo correcto, y entonces dejar de lado ya lo incorrecto. Y de esa manera vamos a tener un alivio y bueno, podremos tratar con esto, en lo personal. Y después también esto trasladarlo, porque primero tendremos que empezar por nosotros. Es difícil que podamos perdonar a alguien o dejar de culpar a alguien, a otra persona, si primero no lo practicamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, otra vez volvemos al trabajo interno. Cuando yo hago mi trabajo interno, es que puedo llevar alivio a el trabajo interno que otro está haciendo, eh, al, a ver, un alivio a la culpa que yo le he hecho o un alivio a la culpa que otro pueda tener sobre sus propias acciones.